¿Por qué tantos hombres hoy parecen anestesiados ante su propia vida? ¿En qué momento el afecto se transformó en una cárcel? ¿Será que existe una fuerza invisible, arquetípica, que sofoca la conciencia masculina y sabotea el florecimiento del espíritu? Carl Jung escribió: los arquetipos son los grandes eventos decisivos del alma humana. Y quizá, sin darnos cuenta, estemos en medio de uno de esos eventos, no en los periódicos ni en revoluciones externas, sino dentro de cada uno de nosotros. ¿Sientes a veces como si fueras observado por una presencia sutil, algo que te envuelve con ternura y al mismo tiempo con una leve amenaza de abandono? Como si, ante cada elección por la libertad, una parte de ti susurrara: quédate, aquí es más seguro. Todos hemos estado ahí, paralizados ante la necesidad de crecer, de actuar, de romper con la comodidad. Y es precisamente aquí donde el arquetipo de la madre terrible se oculta. Ella no aparece con gritos, no lo necesita. Seduce, asfixia y atrapa con abrazos demasiado apretados. Es el útero que nunca quiere dejarnos nacer. Y tal vez, solo tal vez, una parte de nosotros prefiera nunca salir de ahí. En este video, vamos a sumergirnos profundamente en ese laberinto simbólico que conecta psicología, mitología, historia y el caos contemporáneo. Hablaremos de esta sombra colectiva que flota sobre el alma del hombre moderno. Pero no será una conversación ligera, será un espejo. Y no todos están listos para mirarse en el espejo a medianoche. Si sientes que estás rodeado por un vacío disfrazado de seguridad, si presientes que algo te impide convertirte en quien realmente eres, entonces quizá, solo quizá, este video sea para ti. Y ahora, entre el delirio y la cordura, entre el arquetipo y la realidad, demos el primer paso. Imagina un regazo tan acogedor que nunca quisieras salir de él. Un lugar donde nada te hiere, donde ninguna decisión debe ser tomada, donde el tiempo parece detenerse. Parece un paraíso, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que ese paraíso es, en realidad, una celda invisible? La figura de la madre, símbolo universal del cuidado y la nutrición, también guarda un rostro sombrío y ancestral, la madre terrible, un arquetipo que no solo da la vida, sino que también puede sofocarla. Carl Jung nos advirtió que estos arquetipos no son meras ideas simbólicos, sino fuerzas vivas, pulsantes, que actúan en las sombras de la psique. Y Erich Neumann, su discípulo, reveló el paradojo aterrador. La Gran Madre es, al mismo tiempo, creadora y devoradora. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos hombres, incluso ya adultos, parecen atrapados en una adolescencia emocional eterna? ¿Por qué la independencia se ha vuelto una meta distante, a menudo temida, evitada como si fuera un trauma? No se trata de una debilidad individual, se trata de un encantamiento colectivo. El arquetipo de la madre terrible no grita, sino que susurra, ofrece protección, siempre y cuando obedezcas, promete consuelo, pero exige que nunca crezcas. Su amor no libera, aprisiona, y lo más trágico, actúa desde adentro. Se manifiesta cuando decides no actuar por miedo a fallar, cuando sientes culpa por desear algo que te aleje de lo familiar, cuando, de forma inconsciente, saboteas tu propia fuerza, como si quisieras permanecer pequeño, dependiente, seguro. En la mitología aparece como la diosa que devora a sus propios hijos, como Kali, Medusa, o incluso como las ninfas que seducen para después ahogar. Pero hoy se disfraza de ideales distorsionados de cuidado. Surge como esa voz cultural que dice: un hombre sensible no lucha, se adapta. Aparece en relaciones donde el afecto se convierte en control, donde el abrazo se vuelve cadena. Y lo más inquietante, esta fuerza no solo está afuera de nosotros, habita dentro. Cada vez que renunciamos al dolor necesario del crecimiento, cada vez que elegimos comodidad en lugar de propósito, le damos más poder. Pero aquí está el secreto que pocos se atreven a enfrentar. El útero, si nunca es abandonado, se convierte en tumba. Así que te pregunto, sin prisa, en el silencio de la madrugada, ¿realmente estás viviendo tu vida? ¿O solo estás siendo arrullado por un amor que no quiere verte partir? Esa es la naturaleza sutil de la dominación arquetípica. No se impone, invita, encanta y retiene. Y la única forma de darnos cuenta de que estamos atrapados es cuando finalmente intentamos salir. Ahora hay algo que necesitas saber. Casi todo lo que escuchamos sobre desarrollo personal gira en torno a frases como: tienes que esforzarte más, tienes que creer en ti, solo necesitas tener más ganas. Pero, ¿y si el problema no fuera la falta de esfuerzo?
sino la falta de un modelo claro para cambiar desde adentro? Existe un proceso estructurado que te muestra cómo reprogramar patrones mentales, redefinir tu identidad y construir una vida más alineada con tus valores, sin depender de picos de motivación. Está basado en ciencia cognitiva, psicología práctica y enseñanzas filosóficas que han resistido al tiempo. Quienes aplican este modelo no solo ganan más disciplina y enfoque, sino también una sensación de ligereza, claridad y coherencia interna. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Puedes verlo ahora mismo escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Cierra los ojos por un instante e imagina un capullo cálido, húmedo, donde nada se exige más allá de permanecer. Afuera, el mundo demanda valentía, sacrificio, acción. Pero aquí dentro, todo es silencio, comodidad y olvido. Ese capullo tiene nombre. Es la psique dominada por la madre terrible, y muchos están viviendo dentro de él sin darse cuenta. La cultura moderna, bajo la influencia silenciosa de este arquetipo, ha estado transformando antiguas virtudes en patologías. Lo que antes se llamaba coraje, hoy se etiqueta como agresividad tóxica. La iniciativa se volvió opresión, la disciplina, represión, la virilidad, una amenaza. Jung escribió: no hay locura a la que los hombres, bajo el dominio de un arquetipo, no puedan sucumbir. Y quizá estamos, colectivamente, enloqueciendo, suavemente. Pero no se trata solo de ataques externos a la masculinidad. Lo más preocupante es que los propios hombres han empezado a odiarse por ser hombres. Y aquí no hablamos de política, hablamos de un colapso simbólico. Cuando el hombre empieza a desconfiar de su impulso de proteger, conquistar, afirmarse, no se está volviendo más amable, se está volviendo neutro, anestesiado, invisible incluso para sí mismo. Neumann llamó a esto castración psíquica, un fenómeno profundo donde el ego, estructura consciente, activa, que permite al hombre enfrentar el mundo, es ahogado por fuerzas regresivas. Como él escribió, la inmersión en el inconsciente causa desorientación del ego, una anemia del alma, y esa anemia está en todas partes. Está en las miradas vacías de quienes perdieron el deseo, en los cuerpos encorvados de quienes ya no tienen voluntad de luchar, en los jóvenes que cambian la realidad por la simulación, las relaciones por la adicción, el riesgo por la apatía, y lo más cruel, que todo esto parece normal, pero detrás de esa normalidad está la presencia encantadora de la madre terrible, susurrando que crecer es peligroso, que actuar es violento, que confrontar es inmoral. Ella quiere que permanezcas pequeño, y si es posible, infantil. Se manifiesta en el exceso de protección, en el miedo omnipresente, en el culto a la comodidad. Y cuando todo a tu alrededor te dice que lo mejor es no hacer nada, entonces ella ya ha vencido. Pero tal vez hayas sentido algo distinto, una inquietud, una incomodidad, una pequeña llama queriendo romper el capullo. Si es así, entonces ya no estás totalmente bajo su dominio. Poco a poco, una verdad comienza a emerger. El mismo capullo que protege, también aprisiona. Y como toda prisión cómoda, cuanto más tiempo pasas dentro, más difícil es recordar a qué sabía la libertad. Hay una elección que muchos hacen sin darse cuenta. No sucede frente a un abismo, sino entre el toque de la notificación y el silencio que insistimos en evitar. No es una elección trágica ni gloriosa, es casi imperceptible, y justamente por eso es fatal. Es el instante en que un hombre o una mujer mira el mundo y decide, con una resignación casi dulce, ya no voy a intentarlo. Pero en lugar de decirlo en voz alta, solo se recuesta en el sofá, da clic en otro video, pospone la tarea importante y se disuelve en un día más sin presencia. Ese es el gran triunfo de la madre terrible. Erich Neumann escribió que el arquetipo de la gran madre tiene dos rostros, el nutritivo y el devorador. Y mientras muchos se preocupan por la violencia explícita del mundo, olvidan que el verdadero veneno puede venir en una copa de vino tibio, en una caricia suave que paraliza. La madre terrible no solo amenaza con la muerte, nos invita a la estagnación disfrazada de paz. Y ya lo has visto, está en quienes rechazan responsabilidades como si fueran injusticias, en quienes llaman a cualquier desafío violencia, en quienes cambian autonomía por protección, propósito por placer rápido, esfuerzo por comodidad. Pero cuidado, eso no es libertad, es regresión, es un retorno inconsciente al útero, al estado preindividual donde nada necesita conquistarse,
donde todo se entrega y donde la existencia es pasiva. ¿El precio? El alma, porque todo lo que no se confronta, consume. Todo lo que no se transforma, aprisiona. Alexander Solzhenitsyn, sobreviviente de los horrores soviéticos, entendió lo que muchos aún no ven. Ningún arma ayudará a Occidente hasta que recupere su voluntad de vivir. ¿Pero qué es esa voluntad, sino la fuerza para levantarse del sofá y decir, mi vida es mi responsabilidad? La madre terrible reina hoy no con garras, sino con pantallas, arrulla con algoritmos, acaricia con distracciones, embriaga con la ilusión de que luchar es una pérdida de tiempo. Y lo más triste, muchos llaman a eso progreso, pero aquí hay una verdad que arde como alcohol en herida abierta. La libertad duele, la libertad exige, cobra valentía y muchas veces soledad, porque es más fácil vivir como un hijo eterno que como un hombre pleno, más cómodo ser víctima que guerrero, más seguro ser protegido que responsable. Pero no naciste para ser mantenido, naciste para llegar a ser, y llegar a ser siempre es doloroso. La pregunta no es, ¿seré libre?, sino, ¿qué hay dentro de mí que teme tanto a la libertad como para disfrazarse de cansancio? Reflexiona a fondo. ¿Realmente estás exhausto o solo anestesiado? Porque hay un abismo entre descansar por merecimiento y hibernar por miedo. Y quizá ya sea hora de despertar. Algunos hombres despiertan, no con un grito de guerra, sino con un silencio incómodo. Es como despertar en plena madrugada con la sensación de que algo está mal y no poder volver a dormir. Ese es el inicio del fin del encantamiento. Mientras la mayoría sigue dormida en el regazo seductor de la madre terrible, calentada, alimentada y emocionalmente sumergida, hay quienes comienzan a sentir una especie de náusea ante la protección, un malestar frente a la facilidad, una irritación con su propia pasividad, y es ese malestar el que anuncia el nacimiento del héroe. Erich Neumann nos revela que el héroe es una figura del ego en ascenso, que lucha por separarse de las fuerzas inconscientes que amenazan con consumirlo. Esa es la verdadera travesía. No se trata de glorias externas ni de conquistas sociales. Se trata de enfrentar el útero psicológico que insiste en mantener el alma encogida, pero el camino no es limpio. No se sale de la caverna de la madre terrible caminando, se sale sangrando, con miedo, con dudas, con lapsos de fe, porque el arquetipo de la madre oscura no libera fácilmente. Activa todos los mecanismos emocionales para mantenerte cautivo: culpa, nostalgia, el deseo de ser amado incondicionalmente. Ella susurra, ¿por qué te vas? Aquí es tan seguro. Y por un momento vacilas, porque la libertad es solitaria. No hay aplausos al comienzo de la travesía heroica. Hay silencio, peso y resistencia. Pero es ahí donde algo empieza a transformarse. Al decir no a la regresión, enciendes una luz interior, pequeña, frágil, pero obstinada. Empiezas a decir sí al malestar, a crear donde antes solo consumías, a actuar donde antes esperabas, a sentir orgullo del cansancio, porque ya no viene de huir, sino de construir. Y entonces, como en los mitos, el monstruo comienza a perder fuerza, no porque fue destruido, sino porque fue enfrentado. La medusa, símbolo de la madre terrible, petrifica solo a quienes la miran con miedo, pero el héroe, como Perseo, aprende a enfrentarla con inteligencia, mirando su reflejo, no sus ojos. Eso simboliza la conciencia que se fortalece, no niega la sombra, la comprende, y al comprenderla, la transforma. Ese enfrentamiento interno es el acto más revolucionario que el hombre moderno puede realizar. En un mundo donde todo te empuja hacia el consumo, la pasividad y la infantilización, ser adulto se ha convertido en un acto de rebelión, y eso vale tanto para hombres como para mujeres. El arquetipo de la madre terrible puede poseer a todos, y la liberación no tiene género, tiene coraje. Al integrar este arquetipo, al fragmentarlo, como dice Neumann, recuperas lo que estaba sepultado, la vitalidad creadora, lo femenino profundo, la sensibilidad que no debilita, sino que arraiga. Y entonces, algo cambia. Ya no temes al sufrimiento, ya no deseas la comodidad por encima de todo. Empiezas a vivir, no por protección, sino por misión. Y ahí, la madre deja de ser terrible, se convierte en tierra, matriz del renacimiento, porque cuando el ego se eleva, cuando el héroe vence la inercia y enfrenta el caos, no destruye lo femenino, lo libera. Y el alma, antes aprisionada, vuelve a danzar. Atravesamos un territorio donde los mitos no son leyendas olvidadas, sino espejos vivos de lo que habita en nosotros. Hablamos de la madre terrible, no como metáfora distante, sino como una fuerza activa,
presente en los discursos, en las relaciones, en las decisiones silenciosas que moldean nuestro día a día. Tal vez ya lo hayas notado. Ella no domina con violencia, sino con un cuidado asfixiante. No nos encadena con grilletes, sino con promesas de comodidad eterna. Y lo que comienza como afecto, termina como prisión. El hombre moderno, y la mujer también, se encuentra en un dilema que no es solo social o político, es psíquico, es simbólico. Es el dilema entre seguir en el regazo o levantarse para la travesía, entre el útero y el mundo, entre la infancia extendida y la madurez conquistada. Pero no te engañes, crecer duele, ser libre hiere, el héroe sangra, y a veces, en el silencio del camino, te preguntarás si realmente vale la pena. Y ahí está el secreto. No hay garantías, no hay manual, solo hay un llamado, e ignorarlo también es una elección. Pero responder a él, aunque tiemble la voz, aunque duela, es lo que inicia la verdadera transformación. El arquetipo de la madre terrible es una invitación a la regresión, pero la vida, esa cosa misteriosa y sagrada, es un llamado a la elevación. Ahora solo queda una pregunta. ¿Permanecerás en el encantamiento o caminarás hacia la conciencia, aunque eso te cueste todo lo que te mantiene cómodo? Esa es la encrucijada en la que todos estamos. Y quien elige el camino de la luz, inevitablemente, primero, atraviesa la sombra. Necesito contarte algo. Hubo un tiempo en el que yo también casi me rendí. Estaba en medio de una madrugada cualquiera, de esas en las que todo parece demasiado silencioso, pero por dentro, un grito ahogado no me dejaba dormir. La vida estaba en orden, trabajo, responsabilidades, relaciones al día, pero yo me sentía anestesiado. Era como si estuviera siguiendo un guión que no había escrito. Y lo más extraño, sentía una urgencia absurda de soltar todo y volver a la comodidad, cancelar compromisos, ignorar los desafíos, fingir que nada me llamaba hacia afuera de esa burbuja. Era el llamado del capullo. Era la madre terrible disfrazada de paz. Pero esa noche, algo cambió. Recordé una frase que tú también escuchaste hoy aquí. Consciousness igual a deliverance. La conciencia libera. Y entendí que o enfrentaba aquello, o iba a pasar el resto de mi vida escondiéndome de mí mismo. Este canal nació de aquella madrugada, de ese enfrentamiento íntimo entre el miedo y el impulso de romper. Y si hoy estás aquí, conmigo, es porque quizá tú también estés en ese punto de giro. Y si sientes que ha llegado el momento de dar un giro interno y tomar el control de tu mente, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a entender exactamente cómo funciona este proceso y por qué está marcando la diferencia en la vida de quienes lo aplican. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Tú no solo miraste, tú atravesaste. Y eso no es poca cosa. Ahora, si este contenido te tocó, no me lo agradezcas. Responde al llamado. Dale like a este video si te sacó del automático, si te hizo pensar, si te incomodó, porque a veces la incomodidad es el inicio de la liberación. Comenta aquí abajo. ¿En qué parte del video sentiste que algo dentro de ti despertó? Quiero saberlo. Quiero escucharte. Vamos a continuar esa conversación ahí. Y claro, si aún no te has suscrito al canal, mira, sinceramente, a la madre terrible le encantaría que siguieras solo mirando sin comprometerte, pero si ya entendiste lo que está en juego, sabes qué hacer. Haz clic en el botón. Ven con nosotros. Y estos videos que están apareciendo aquí en la pantalla no son solo los siguientes, son portales. Uno de ellos puede ser el mapa para entender por qué te saboteas. El otro, quizá revele eso que aún no te has atrevido a mirar de frente. Pero cuidado, no hagas clic si quieres seguir dormido. Nos vemos en la próxima travesía. Y hasta entonces, sigue luchando, aunque sea en silencio.